Claro que te cae como de sopetón, no sabes ni cómo reaccionar, no sabes. Tú hiciste fue mirar el dolor, la culpa, seguramente la vergüenza, el vacío, la soledad que traía tu hija, Mucho sentarme a pensar qué tenía que hacer. previos señales en donde la veías, o sea, cabizbaja, triste, aislada. Era darle todavía más en la torre a una situación que la niña ya traía devastada. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos un episodio en donde tengo una invitada que afortunadamente aceptó, Claudia Bracho, que es mamá de Bego. No se pierdan el episodio, si no han visto el episodio con Bego, es el episodio anterior. Bueno, pues ahora tengo a su mamá, que es Claudia Bracho. Clau, bienvenida, gracias por estar aquí y gracias por aceptar la invitación. No, mil gracias a ti, Katy, por aceptarnos, por invitarnos a ser parte de esta historia. Gracias a ti por abrirnos este espacio. No, y sabes que creo que es importante, Clau, porque para mí es, o sea, todo este trabajo es para muchas personas que no pueden llegar al consultorio, que no saben a dónde ir a buscar apoyo, ayuda, y entonces lo que nosotros damos aquí son recursos para que, o sea, quien pueda ponerle clic, darle play y entender que esta historia puede ser tu historia, te puede dar recursos, pues ahora sí que vas a formar parte de la vida terapéutica de las personas que nos vean. Así que gracias por estar aquí. Será todo un gusto poder ayudar a quien podamos alcanzar a través de estos medios. Exactamente. Y pues les cuento, la historia de Bego fue justamente su foto en donde salía su cuerpo desnudo, se salió de control. Y Clau, obviamente, pues como su mamá, pues y fue una figura principal en la recuperación, en todo el desarrollo personal tan maravilloso que tienes en esa hija. Y bueno, pues queremos oír más bien hoy tu historia, porque como mamá nunca es la misma vivencia. Como mamá siempre están primero los miedos, siempre está todo el alcance que tenemos a veces en nuestra cabeza de lo que puede suceder. Entonces, tu historia nos va a complementar, tu historia seguramente nos va a llenar de recursos, así que pues platícanos, ¿cómo fue tu vivencia? ¿Cómo, o sea, un poco cómo te enteraste si quieres y partimos de ahí? ¿Cómo fue mi historia? Pues mi historia, al final de cuentas, he sido una mamá muy cercana a mis hijos, siempre he sido una mamá, papá al mismo tiempo y he tratado siempre de darles prioridad a ellos y de ser pues lo más mamá, amiga y estar muy presente en muchos sentidos. Como papá, pues siempre estás presente. En unos puedes, en unos no tanto. Empieza una etapa difícil cuando tienes hijos adolescentes en donde pues eres parte, pero no, ellos no te quieren hacer parte de muchas cosas. ¿Cómo me entero yo de la historia? Yo creo que la mejor manera en la que un papá se puede enterar y es por la boca de un hijo. O sea, claro que te cae como de sopetón, no sabes ni cómo reaccionar, no sabes si pegar de gritos, si regañarla, si se te viene un balde de agua encima y no sabes cómo reaccionar. La verdad es que en ese momento yo no sabía qué hacer. Me llega una niña que traía pues temas de atrás, o sea, sí, yo veía a una niña que le estaba costando mucho trabajo el tener una buena relación con amigos, en el colegio, le estaba costando mucho encontrarse a ella, pero bueno, ¿A los como cuántos años? 13, A los 13, 13, cuando a todos nos pasa esto. o inclusive yo creo que un poco antes, porque pues al momento en el que Begoña llega con esta historia, pues no llega de un día a otro, ¿no? Es algo que con el tiempo pues se le fueron acumulando muchos temas, muchos sentimientos, pues a lo mejor falta de cariño, no de la familia, pero a lo mejor sí, que necesitaba pues una presencia que le faltaba en la vida, ¿no? O entonces tiene vacíos y es una niña que pues sí, al final de cuentas, los adolescentes buscan cómo llenar esos huecos en lados en donde a lo mejor los papás no somos los más, amigos, aunque queramos O sea, cercanos. no vamos a hacerlo más cercano y jamás lo van a buscar del lado de un papá. O sea, los niños quieren explorar, quieren validarse ellos como personas y no a través de los papás. Y siento que ese es el momento en donde Begoña comete este error en la vida, esta decisión, toma esta decisión y pues, como lo digo, bendito Dios siempre crecí con mis hijos con una cosa que para mí siempre ha sido primordial y es darles confianza.
O sea, que siempre me tengan la confianza a mí de venirme a contar, aunque sea algo que ellos saben que no estuvo bien. Que no te va a Ella gustar. sabía en el fondo, yo no sé si se tardó 1 año, 3 meses, 5 meses en venirme a contar algo que venía cargando ella, pero al final de cuentas me lo contó. Y pues sí, la verdad es que, como te digo, Katy, me costó mucho sentarme a pensar qué tenía que hacer. Y sobre todo porque me llega una niña muy lastimada, en donde tenía la autoestima en el suelo. O sea, una niña que a mí, antes de preocuparme el qué había pasado, en sí yo fui a buscar a ver qué fotos y todo eso, la verdad es que yo vi a mi hija en un estado donde dije, ¿qué necesito hacer con esta niña? Es sacarla adelante, o sea, y pues como niña de 13 años, tú te sientas como papá, decirle, gordita, ¿en qué te puedo ayudar? Aquí estoy, háblame, ¿qué hacemos? Obviamente era un rechazo a todo lo que yo le decía. Entonces, si te sientes y dices, yo no puedo con esto, o sea, sí necesito ayuda. Gracias a Dios, siempre he tenido, dejo de ayuda yo de mi familia, inclusive de tener apoyo de mi familia, decir, ¿hacia dónde te vas? O sea, no la quería ni regañar ni castigar porque era algo que le iba a pegar todavía 2 veces más a su autoestima. Si del lado que ya había abierto hacia mí de decir, te necesito mamá, yo le hubiera encontrado, no sé, un castigo, un cómo reprocharle, el cómo hiciste eso, cómo se te ocurrió, era darle todavía más en la torre a una situación que la niña ya traía devastada. Entonces sí, la verdad me enfoqué, yo siempre también he creído mucho en lo que es una terapia. Busqué muchas, me costó mucho trabajo porque sentar a un niño de 13 años en terapia cuesta muchísimo trabajo, simplemente que le tenga la confianza a un tercero de poderse abrir una historia, hasta que gracias a Dios conseguí una chava que la entendió perfecto y no sabes cómo le agradezco el día de hoy, cómo la ayudó a poder empezar a encontrar en ella misma esta necesidad de aceptación y de volver a buscar quién es Begoña. O sea, y el perdonarse y el seguir adelante y pues básicamente así, o sea, Claro. Y yo ahí quiero hacer un paréntesis porque cuando tú dices que llega Bego contigo y tú te das cuenta que no te vas rumbo al terreno del castigo, del regaño, del... O sea, algo que es muy importante que aquí Claudia nos puede demostrar es, si tú eres capaz de separar tu propia historia para poder mirar a tu hijo, lo que tú hiciste fue mirar el dolor, la culpa, seguramente la vergüenza, el vacío, la soledad que traía tu hija. Y si nosotros no somos capaces de, o sea, de, ahora sí que de domar nuestros propios miedos, corajes, expectativas, entonces nos vamos encima de ellos. Tú pudiste jalar la rienda, sostener lo tuyo para abrir espacio y mirarla a ella. Entonces, gracias a eso, lo que sucede es que puedes pensar en qué necesita mi hija, o sea, cómo la acompaño y no en la tragedia solamente que tú estabas viviendo al estar en una situación en la que obviamente no querías estar y nunca te habías imaginado estar ahí. claro, y al final de cuentas, si yo me compraba toda esta idea de qué vergüenza el colegio y qué me van a venir a decir a mí, papás de la escuela, yo decía, si yo me compro esta idea también, le sigo dando a mi hija en la torre. Aquí lo que tengo que hacer es yo a ella decirle, no pasa nada, lo que pasó, pasó, es algo que ya está marcado y ¿qué hay que hacer? Darle la vuelta a mi vida. O sea, hay muchas cosas en la vida que te van a pasar que si tú te enganchas en esos momentos, salir adelante nunca lo vas a lograr. Entonces, hay que, ¿cómo se dice? Agarrar el problema, tomarlo como tuyo y tratar de sacarlo adelante como puedas. Ahora sí que hay que buscar herramientas, cariño, sobre todo cariño. Yo dije, ¿qué quiere esta niña? Aceptación. Y sí, ¿qué puedo hacer yo por ella? Uno, soy su mamá. O sea, soy lo único que tiene ese cariño que necesita. Aquí estoy. Y pues como que hicimos una contención familiar en donde aceptamos ¿Cómo fue esta contención? O sea, hicimos tú y quién más. yo, mis papás y Ujú. su hermano. Ok. O sea, que somos su parte más cercana. Ujú. Tratamos de decirle, no pasa nada, lo que hay, pero nosotros que somos
la gente que más te quiere y a la que más cercana tienes, aquí estamos para ti. Ni te juzgamos, ni queremos saber por qué, simplemente ábrete con nosotros y déjate caer con nosotros y déjanos guiarte. Porque pues sí, al final de cuentas, vives en una sociedad en donde todas estas cosas pues siempre son como mal juzgadas, ¿no? Siempre va a ser la niña que hizo, la niña que se dejó llevar, y es lo que menos quieres para tu hija. Siempre dices, como mamá, yo digo, ¿qué quiero de mis hijos? Siempre tenerlos en un huevito, en un cascarón y que nadie te los toque. Pero pues llega una etapa en donde es imposible tú llevarlos sin que nada les vaya a pasar. Y al final lo que quisimos hacer fue darle herramientas y mucho amor para que ella solita pudiera salir adelante de este tema que siempre la ha seguido, además. Claro. Y dime algo, o sea, le hablas con ella y le dices, voy a hablar con tus abuelos, ¿quieres hablar tú con tus abuelos? ¿Cómo es esa comunicación con su hermano y con los abuelos? La verdad es que siempre hemos tenido una relación súper fácil, súper abierta, muy platicado, muy cercana, tanto ella y yo como con la familia. Y el hermano, pues siempre ha sido alguien que se preocupa mucho por ella y ¿Cuántos años tiene su hermano? tiene 2 años menos. O tres, es más pequeñito, Tres, porque él, chiquito. exactamente, él estaba en una etapa también, o sea, digamos, más chiquito, más inmaduro, y él formó parte de este abrazo que eligieron Pues a su darle. manera, porque era un niño muy chiquito, pero al final de cuentas, pues este tema se viralizó y hasta a él empezó a llegar, ¿no? Entonces, pues también fue un poco en tema de educación hacia todos, de decir, te va a pasar y te puede pasar, y hoy es tu hermana, o sea, y es tristísimo que sea tu hermana, pero te puede llegar de amigas, de compañeras, de muchas cosas, o sea, tienes que aprender tú como educar a otro ser que estaba cerca de la historia, de cómo manejar estos temas que están al día de hoy con los chavos. La verdad es que yo siempre confié mucho en mis hijos, siempre fui de, pues sí, por circunstancias de la vida, les tuve que dar teléfono porque no estaban muchas veces conmigo, entonces teléfono y redes sociales, yo siempre les he dicho las cosas como son, la vida hay una verdad, no puedes ocultarla y tampoco puedes tapar el sol con un dedo. Fui muy abierta, fui muy comprensiva y sobre todo siempre les di mi confianza. Yo confío en ti, las cosas existen, pero confío en ti. Entonces, pues tratar de ayudarlos a llevar esta vida abierta, pero con confianza. Ujú. Y dime algo, muchas mamás a veces se quedan con la idea de como estoy sola, no está el papá, no está presente por las razones que tú me digas, pero tú en ningún punto, o sea, has mencionado que a ti te hizo falta, o sea, viste recursos, buscaste el apoyo, viste, o sea, un poco lo que hay. ¿Qué podrías recomendar y qué podrías decirles para estas mamás que piensan que si no está el papá, estamos ahora sí que perdidas? O sea, No, no pasa nada. Al final de cuentas, siempre hay muchas herramientas en quien te puedes apoyar. O sea, siempre tienes una muy amiga, siempre tienes una familia, siempre puedes tener un primo, siempre puedes, no sé, a lo mejor hay colegios en donde puedes ir tú a buscar ayuda. A lo mejor no tienes las herramientas, pero yo creo que el quedarte tú con un tema así, como papá, también lo necesitas sacar, también necesitas buscar desde cómo no ayudarme a mí, sino cómo ayudar al niño. Entonces, creo que hay muchas maneras en las que lo puedes hacer. Yo, gracias a Dios, encontré terapias, que fue lo que me ayudó mucho a ayudar a Begoña, y de ahí me senté con ella y le dije, gorda, pasa esto. O sea, sí, conmigo no lo vas a hablar y no quiero que sea conmigo. Al final de cuentas, creo que traes un tema que necesitas ir a hablar con alguien que te guíe. Y no puedo ser yo aquí estoy, pero necesito que vayas con alguien que te ayude. Y también le dije, esto ya pasó, pero va a marcar el resto de tu vida, pero no pasa nada, o sea, tienes que encontrar quién eres tú y hoy te puedo ayudar tanto como a ir a terapias, se pudo ir un año fuera, gracias a Dios, en donde sí busqué un colegio en donde me la contuvieran, en donde fuera un colegio en donde ella sintiera paz, se sintiera tranquila, donde se volviera a encontrar ella misma, donde respirara un poquito todos estos nervios, toda esta insatisfacción, toda esta tristeza que traía, respirar. Y fue una decisión increíble y
la niña que regresó después de ese año fue completamente otra. Y a partir de ahí, ¿qué te digo? Es una niña súper madura, súper segura de ella misma, tan segura que estos temas, digo, como todo el mundo lo sabe, son recurrentes. O sea, yo no sé por qué hay gente allá afuera que no tiene nada que hacer. A lo mejor, yo no sé si quieran lastimar o no juzgo, no nada, pero pues es algo que sigue pasando, pero ya le empieza a Begoña a llegar otra vez el tema de sus fotos, pero desde una persona completamente diferente. O Una sea, una nueva amenaza, digamos, un nuevo chantaje. siempre, o sea, no una, varias veces ha recibido otra vez chantajes y amenazas de lo que existe en las redes, porque pues al final de cuentas lo que ya hay en la red, ahí está, y aunque yo pues en algún momento sí traté de buscar cómo ayudarla a que esto desapareciera, tristemente pues la red es la red y lo que hay allá arriba ya está fuera de control. Entonces, pues si eso ya estaba fuera de control, pues sí ayudarla a que cada vez fuera más madura en cómo recibir todos estos trancacitos que la vida le sigue dando. Pero fíjate, entonces lo que hiciste fue soltar lo que no pudiste cambiar. O sea, no puedes bajar la foto, no puedes hacer nada con las redes, no puedes. Eso está en la cancha de lo que no podemos cambiar. Y te enfocaste en lo que realmente es tu terreno, que es ella y yo. Ahora, ¿cómo le haces para poder hacer a un lado tu coraje, tu rencor, tu odio, o sea, esto que cuando lastiman lo que más amamos, o sea, sale el guerrero que llevamos dentro? ¿Qué hiciste para poder balancear esa energía emocional que había? Porque seguro la hubo. Cuéntanos un poquito cómo fue esa parte, porque esa es la primera que impacta como papá, pues que quieres matar a quien está lastimando a tu hija. La primera vez que pasó, la verdad es que lo que menos me importaba era quién había pasado, qué había pasado, porque yo recibí una niña muy lastimada, Estabas enfocada en su muy vulnerable, y que dije, es más, te puedo decir que a lo mejor eso me cayó el 20 mucho tiempo después de quién fue, por qué lo hizo, qué mal, hay que buscar. No, a lo mejor ya lo pensé mucho tiempo después, porque en el momento en donde pasó por primera vez, a mí lo que me importaba es que mi hija estuviera bien. O sea, 100% yo recibí en un estado en donde dije, no me puedo enfocar en nada más que en que ella esté bien y sacarla adelante. O sea, y el tema de la venganza, pues yo no iba a lograr nada, ¿no? Al final de cuentas, a mí el que me importa es mi hijo. O sea, y el otro, pues ya buscará en la vida su camino y ¿qué haces? Yo no voy a componer a nadie. Y la venganza creo que al final es un sentimiento que no deja nada bueno. ¿Vengarme qué? Claro, fíjate lo que nos ¿Qué dijo iba a Bego. traer yo de satisfacción a mi vida si me vengaba de alguien que ni lo quiero en mi vida, ni me interesa, y lo que le pase, pues le pasará, ¿no? Hoy yo quiero que mi hija esté bien y es lo que me importa. Y es justo te compartía, Bego estaba pensando también desde un lugar, o sea, con mucha inteligencia emocional. Al final, a quien le hago daño en ese mismo sentimiento es a mí, ¿no? Y entonces es un poco, pues, lo que le has enseñado. Sí, yo nunca he sido de venganza porque creo que todos esos sentimientos al final de cuentas te los quedas tú. Claro. O sea, Ahora, las voces o sea, de tu red de apoyo, mucha gente, obviamente, al querer proteger, también te sugiere, te dice, ¿qué haces con eso? pero no, al final de cuentas yo creo que tú misma, digo, no te sé decir por qué el caminito que se te va presentando es un caminito que te hace clic. Y pues sí, me empecé a asesorar con varias personas, desde terapeutas, gente especializada en redes sociales, abogados que se dedican a esto. Y yo el consejo que siempre recibí de toda esta gente me dijo, Clau, tú lo que estás haciendo es contener a tu hijo. Y como papá, creo que es lo más importante. Y me decían, esto ya no está en tus manos. O sea, abogados, gentes que se dedica a ver todo este tema de redes, me dice, Policía cibernética. Policía cibernética. Una vez que ya está en la red, es imposible bajarlo. Entonces, tú lo que tienes que hacer es hacer una niña fuerte, porque me lo dijo el abogado, esto la puede llegar a seguir toda su vida. Entonces, hoy salió, mañana puede que vuelva a brincar. Y tú lo que quieres es que la siguiente vez que una cosa así le pegue a tu hija, ella tenga la fuerza para salir adelante. Entonces, pues sí, al final de cuentas,
por donde me moví, el camino que escuché, el camino que seguí, siempre me hizo clic con lo que yo quería para mi hija y nunca nadie me dijo, claro, vamos a demandar. Nunca sí lo escuchas, pero no de la gente que yo quise seguir. Pues está buenísimo. Ahí digamos que siguió el mismo valor que tú traías de lo importante es mi hija, lo importante es que ella esté bien, lo importante es que salgamos de esto y que ella salga más fuerte. Y al final, todas las veces que ha seguido brincando este tema, que yo ya tengo más platicado que nada con mi hija, y siempre le he dado a ella su lugar, o sea, es su tema. Y yo siempre le he dicho, mi vida es tuyo. Lo que tú me digas que quieres hacer, yo siempre lo voy a hacer porque soy tu mamá y siempre te voy a apoyar en lo que quieras en esta vida. Si tú me dices, buscamos, buscamos. Pero si tú me dices que estás bien y qué necesitas, yo aquí estoy. Yo te voy a guiar, yo te voy a acompañar, yo te voy a agarrar la mano como cuando eras chiquita y te voy a llevar por... Ahora dime algo, Clau, ¿hubo algo, ahora, ya que supiste lo que había sucedido, hubo algo como previo, señales en donde la veías, o sea, cabizbaja, triste, aislada, que hoy que ya entendiste, que ya pasamos, digamos, pasaron por todo esto, que pudieras igual compartir de señales que te hacen saber que algo está pasando, pero Pues mira, al final de cuentas, Begoña siempre creció con una falta de cariño que siempre la trató de buscar, pues en el colegio, en amigos, o sea, soy una mamá divorciada, siempre he sido yo lo que tiene en esta vida. o sea, digamos, le faltó la figura paterna cercana en una interacción presente. Yo creo que sí, y pues a lo mejor lo trató siempre de llenar esos huequitos porque es algo que por más mamá que seas, pues es algo que no está en mis manos. Y siento que como fue creciendo, o sea, sí siento que le faltó todo eso. Luego entra en un colegio en donde no se ubicó, o sea, le costó mucho trabajo hacer amigos y eso a los niños les cuesta mucho trabajo. Al final de cuentas, por más que tú quieras a un hijo, por más cariño que le tengas, por más amor que tú le des, pues un niño se mueve en muchos entornos, o sea, y le faltó mucho ese lado. Y entonces entran en una adolescencia en donde los niños son completamente vulnerables. ¿Por qué creen en ciertos niños que a lo mejor son más maduros, más, no sé cómo llamarles, no sé, les puedo decir ni ventajistas, no sé? ¿Por qué? No lo sé. Entonces siento que Begoña sí, sí necesitaba, sí lo veía, o sea, al final de cuentas era un huequito que yo por más que quería llenar, no podía, o sea, y sí empiezas a ver un poco como el tema de amistades que dices, híjole, no me gusta, híjole, no me gusta, verla que le está costando tanto trabajo ubicarse en un colegio y pues hasta que explotó la bomba, ¿no? Llega un momento donde dices, ok, ya pasó todo esto, entonces ahora sí, te voy a mover todo tu mundo. Vámonos a un colegio chiquito, vámonos a otro colegio en donde yo sí le dije, tu historia ya es viral y tienes que saber que aquí, acá o acá te va a seguir, pero no importa, porque tú ya eres una niña que lo tienes aceptado. Superado, híjole, es bien difícil. Yo creo que la aceptación es lo primero y superarlo todo se da con tiempo, con madurez, con cariño, con mucho amor y saberte rodear de la gente que realmente quiere algo bueno para ti. Y eso no lo vas aprendiendo más que con el tiempo, con la edad, con la madurez. Claro, y con el día a día tú veías esa tristeza, ese estado de depresión en el que te la encontraste cuando obviamente te lo comparto. Yo creo que esa depresión a mí me la deja ver cuando se libera y me lo comparte. Porque sí, a lo mejor ella vivió Estaba actuando para muchas protegerte, cosas sola. probablemente. Yo creo que por protegerme, por protegerse a ella, porque al final de cuentas cualquier niño, aunque tengas una relación increíble con tus papás, pues siempre soltar un tema como estos, nunca sabes, ¿no? Te da O sea, miedo lo que tus papás van a claro. sentir, la reacción, las expectativas. O sea, los chavos no nos dicen o nos dicen mentiras, no porque son unos malos, es porque están evitando una consecuencia que les afecta, que les duele, que los lastima, Claro. que tienen mucho miedo. Sí, entonces pues a mí se abrió conmigo y yo realmente me di cuenta que estaba
totalmente deprimida cuando se abre conmigo. ¿Qué es lo que notaste ahí? Que noté una niña, híjole, completamente vulnerable, con una angustia terrible, una angustia de no saber qué hacer, hacia dónde ir, ni quién era ella, ni por qué valía, ni nada, o sea, y que se sentía completamente abrumada por un tema que se le había ido de sus manos. Ella no sabía que todo esto iba a pasar, o sea, era una niña, por Dios, a los 13 años yo pienso, digo, yo a los 13 años jugaba con las muñecas, o sea, y eres un niño, al final de cuentas no tienes la capacidad de saber qué va a pasar con tu vida, o sea, a esa edad, y más cuando ya estás cargando con una situación como la que ella estaba trayendo consigo, sí, una niña muy con una autoestima en el piso. ¿Y te tocó ver esta actitud cruel de otros, de sus compañeros, de papás, de Claro, te mamás? toca hasta que yo creo que la gente, yo le voy a llamar imprudente por no decir otra cosa. La gente cree que te va a ayudar y el chismecito del día, del mes y del año, a mí me ha tocado gente que me habló a mí por teléfono a decirme, y no amigas, porque de una amiga aceptas el comentario de decir, oye, está pasando esto como para que tú Sí, sepas cómo contener. te lo comparto. Pero te tocan ciertas personas que, pues el chismecito, vamos a meter el clavito, que me hablaban a decirme, oye, Claudia, oye, tú sabes, y fíjate, en el colegio va a pasar esto. Yo decía, híjole, ¿sabes qué? Nunca he sido alguien de pelearme, jamás he sido alguien de agarrar y tú por tú con alguien. Yo decía, muchas gracias, y colgaba y decía, si esto me está pasando a mí, ¿qué le está pasando a ella? Entonces, sí, la verdad es que nunca me preocupé por nada más que por darle esa necesidad de cariño, subirle la autoestima, que para mí creo que lo más importante que tiene que tener un niño de esa edad es el autoestima en su lugar. Claro, y el autoestima muchas veces viene justo de nuestra aceptación, de nuestro amor, de la pertenencia que tienen con nosotros. Entonces, cuando tú recibías estas llamadas, o sea, cuando ella llegaba del colegio, la acogías, checabas cómo estaba, ¿cómo te encargabas de cuidar esa parte? Pues ahí sí, ahora sí me volví una mamá de no te suelto. O sea, íbamos a estar juntas y sí había momentos en donde ella me decía, no me pasa nada, ni te quiero cerca, porque era así. Sí, y muchas veces no entendió él por qué yo la fui a sentar en 3, 4 terapeutas en donde la sentaba y llegaba a la hora por ella y me, señora, qué pena, no abrió la boca. Y yo le decía, gorda, cree en mí, yo necesito que esto lo saques con alguien que no soy yo, o sea, aquí estoy, mi cariño y mi amor y todo hacia ti, aquí está, pero sí necesito que lo platiques, o sea, alguien tiene que ayudarte a entender, no porque lo hiciste, eso es lo de menos, a entender quién eres tú, hasta que te digo, alguien ya, bendito Dios, lo logramos, hizo clic, que al final de cuentas eso es lo que tiene que ser un niño de esa edad, clic, o sea, no hay de otra. Puede ser el mejor, el más recomendado, lo que tú quieras, si no hace clic, no hay clic. Exactamente, empatía y vínculo, que es lo que generalmente necesitamos, porque fíjate, una de las emociones que nos pasa cuando estamos cargando con algo así es mucha vergüenza. Y la vergüenza es una emoción bien difícil de reconocer porque lo que te hace es que te dice, tú eres un error, tú estás, o sea, te ataca tan fuerte el pensamiento del crítico interno que entonces no nos permite ni siquiera levantar la cara y voltear y decir, mamá, me está pasando esto y siento esto y está, ¿no?, a mi alrededor. Entonces, lo que sucede es que con el primer, así, huequito que se abre para poder abrir, que es lo que nos compartes, viene todo lo que llevaba cargando no sé cuánto tiempo. Y entonces, en ese momento en el que él logra abrirse contigo, viene una descarga emocional seguramente muy fuerte. Y ya la siguiente, me imagino que fue poco a poquito. Poco a poquito, y a partir de esa terapia, Begoña siempre me ha pedido, y ya es una niña que lo sabe, me digo, ha tenido momentos de no ir a terapia, y cuando ella se siente vulnerable por alguna razón en su vida, me dice, oye, mamá, ayúdame, necesito encontrar otra terapia otra vez, y esa parte creo que siempre la voy a agradecer, el que tengamos una comunicación tan abierta en donde yo respeto mucho sus tiempos, sus espacios y sus cosas, pero siempre he estado abierta a que me cuente todo, y creo que hoy en día tenemos una relación increíble en donde platicamos todo, nos contamos todo y tenemos digo, creo que he hecho el papel de ser mamá porque siempre he respetado mi papel
no lo quiero llamar autoridad y sí, o sea, De una soy jerarquía la que tiene cabeza, más o sea, experiencia, sí. soy tu mamá, ante Ujú. cualquier cosa soy tu mamá, pero también soy tu amiga y te entiendo y te voy a apoyar. Entonces, agradezco muchísimo la confianza que siempre nos hemos tenido en poder llevar adelante, pues, varias cositas que han pasado a lo largo de su vida. Claro, y tú, tu propio proceso, o sea, ¿tú qué haces en el momento en el que a ti también se te abre el corazón, cargas este dolor, cargas toda esta revolución de sentimientos? ¿Cómo te encargas de ti? Ay, yo también voy a terapia. Sí, pues es que sí, ahí llega un momento donde dices, agarro esto, pero también tengo que ver. Y al final, como, no al final, como papá, te cae el 20 decir, ¿por qué? ¿No? O sea, siendo una mamá que la verdad siempre me he considerado que mis hijos son mi prioridad y siempre lo van a ser, y siempre he tratado de estar ahí, o sea, a la hora de que ya veo que una Begoña sale adelante, yo volteo y digo, ¿por qué pasó todo esto, no? O sea, sí, nunca he sido una mamá donde desaparezca jamás, o sea, siempre he estado al lado de ellos. Entonces, dices, ¿por qué? Y al final, pues es un poco también la aceptación de que es su vida. O sea, por más de que yo quiera guiarles un caminito y como papá siempre quieres hacerles un caminito de luz, de muchas cosas, de que nada les vaya a pasar, pues llega un momento en donde nada de eso está en sus manos. O sea, y es aceptar el que mis hijos pueden llegar a ir por un camino de bien o a lo mejor tropezarse y decir, no pasa nada, siempre voy a estar aquí para ellos, o sea, apoyarlos, darles herramientas para que las veces que la vida los tumbe, las veces que ellos tengan herramientas para poder salir adelante. Es como quien dice, o sea, te enfocaste más en preparar, en la fortaleza interna, en la fortaleza que cada uno pueda tener y no tanto en evitar las caídas, no tanto en evitar las situaciones complicadas o el conflicto. O sea, fue más de cómo lo hago fuerte en esto que en algún punto escuchaste, de dedícate a tu hija, que ella sea la que se pueda enfrentar. Es Fue que por creo ahí. que si te dedicas al conflicto y desgastas energía en donde no lo necesitas, o sea, creo que hay que contener toda esa fuerza que tienes en lo que realmente necesitas que se componga y lo demás. Claro. ¿Qué fue lo más complicado, lo contra lo que tú te enfrentaste ya de ti contigo, como mamá, como mujer, como persona? ¿Qué fue como ese espacio más oscuro? Pues el darte cuenta que un día tienes que soltar a tus hijos y que se van a tropezar con muchas cosas y que está fuera de tus manos, ¿no? Como papá siempre dices, quiero a mis hijos aquí, muchas veces jalamos las riendas y no los queremos soltar por mucho miedo. Al final de cuentas, da miedo, o sea, que te lastimen a tu hijo, que les vaya a pasar algo que te da. Y esa parte de decir, tengo que soltar, pero ayudarlos a crecer, a madurar, para que lo que les venga en la vida lo sepan sacar adelante, creo que es el miedo que cualquier papá puede llegar a tener cuando sus hijos empiezan a Ese es crecer. el mayor miedo. Ahora, tú ya lo transitaste, o sea, el mayor miedo ya lo tuviste de frente, ¿no? Pensar que tu hija está tan atrapada en un dolor y en un vacío que hasta puede pensar en quitarse la vida. Creo que es como el miedo más grande que podemos tener cualquier papá. Tú lo transitaste y hoy que estás ya, o sea, a una muy buena distancia de ese momento, o sea, qué nos regalas de ese aprendizaje que te queda? Pues yo creo que como papás tampoco nos podemos juzgar, como tampoco se nace con un manual de cómo hacerle, ¿no? O sea, si tu hijo llega con 10, cómprale 3 chocolatitos, felicítalo, o si viene con una situación fuera de las manos, ¿qué se hace? Nunca hay un manual, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que aprender a aceptar y hacer las cosas como se van presentando y estar tranquilo, o sea, si hay cariño y hay amor, creo que todo sale adelante. Entonces dirías que frente al miedo, ¿no? Es aceptar que está el miedo ahí, ¿no? Y relacionarte con una actitud distinta a ese miedo. O sea, si me quedo en el miedo, generalmente es cuando gritamos, cuando nos enojamos, cuando decimos millones de cosas que luego lastiman.
movernos hacia el amor, movernos hacia el cariño. Si yo le hubiera gritado a Begoña todo lo que en algún momento dices, ¿cómo? ¿Cómo se te ocurrió? ¿En qué momento? ¿Qué vergüenza? Era lo que mi hija menos necesitaba escuchar de mí. O sea, yo creo que si ella no hubiera tenido el amor y la contención que tuvo desde su núcleo tan chiquito familiar, quién sabe qué hubiera pasado con Begoña, porque lo pedía a gritos, alguien hágame así, abrácenme y conténganme. Claro, y eso lo pudiste ver gracias a que tú pudiste hacer tu miedo de lado, porque ahí no te fuiste a donde la gran mayoría de papás se va, es qué pasó con la foto y quién la vio y dónde, o sea, toda esta ¿Quién lo hizo? distracción. Y entonces vamos a castigarlo y que venga la policía y que... Esas son distracciones que no, o sea, no hubiéramos ganado nada, nada, creo que nada. O sea, las personas que están del otro lado, ¿por qué lo hagan? La verdad, no me interesa. Yo lo que quiero es que mis hijos estén del lado correcto y que cuando les toque compartir, vivir en un mundo en donde nunca sabes si el de allá te está queriendo ver la cara, está abusando de tu confianza, digo, con tantas cosas que se topan los chavos en esta época, que ellos sepan que de este lado es el lado correcto, el lado que tienen que sacar adelante, o sea, Que es el único que podemos realmente además controlar. el otro siempre va a estar ahí y yo no lo puedo controlar, el que puedo controlar es el que está de mi lado y siento que cariño, amor, respeto, confianza es lo que te da una buena relación con un hijo, eso es lo que necesitas. Maravilloso. Clau, ¿qué le podrías decir a los papás que se topan con esta situación, a las mamás que descubren o que se acaban de enterar? A veces te lo dicen, a veces te enteras. ¿Qué les dirías a esas mamás? Respírenlo, respírenlo, acéptenlo y no es nuestro tema. Al final de cuentas, cuando te topas con algo así, es tema de tu hijo y es una llamada de atención, o sea, por algo pasan esas cosas, o sea, abrácenlos. Abrácenlos es lo que necesitan, cariño y amor. Pues ya escucharon, abrácenlos y lo primero que dijiste, respiren. Acuérdense que si nosotros estamos en una situación profundamente dolorosa que nos impacta, que nos deja en shock, no vamos a darles nuestra mejor versión a nuestros hijos si no somos capaces primero de controlarnos, de podernos regular. Entonces, esto que dijiste, respiren, es importantísimo que lo hagamos y después encontremos los recursos. Y como dijo Claudia, buscar apoyo para cada uno para que así podamos encontrar cuál es el mejor camino y como conclusión, esto que vivieron al final les dejó un aprendizaje, las dejó con un mayor crecimiento personal. Y pues yo te quiero agradecer, Clau, porque este es un ejemplo de cómo los conflictos nos pueden hacer crecer, de cómo los trancazos, a pesar del dolor, nos pueden ayudar a madurar y ayudar a darnos cuenta de la fortaleza del amor y del vínculo que a veces nos une con los hijos, que nos hace darnos cuenta que juntos podemos mejor. Así que, Clau, mil gracias. No sé si hay algo más que quieras compartir. No, agradecerte enormemente este espacio que nos diste tanto a Begoña poder hablar su historia como la parte de un papá. Te agradezco muchísimo este espacio y pues que lo podamos haber podido compartir contigo y con la gente que lo necesite. Por supuesto que sí, así que por favor, ya saben, este material compártanlo, háganselo llegar a quienes les pueda cambiar la vida, quienes se sepan que están en una situación similar, que puedan crecer con esto, aprender con esto. Suscríbanse y así les llegará la información de cuando está listo el siguiente video podcast. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias, Clau.